estemos conversando. Kelly, Cali, muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos una vez más a uno de nuestros Facebook Live de los museos de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy, y como lo seguiremos haciendo mensualmente, tendremos temas sobre museos y territorio. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales, José Antonio Ramírez, miembro de la red de huertas del Centro Histórico de Bogotá. Creo que acabamos de perder a Enrique Salas. Él es líder de la granja ecológica Intiguasi en La Calera. Esperemos que pueda solucionar, tiene un problema técnico y esperemos que pueda volvernos a acompañar. Del equipo de educación y públicos de la Universidad, de los museos de la Universidad Militar, Kelly Joana Acuña, Paola Bonilla y quien les habla, Eduardo Sarmiento. Nuevamente les damos la bienvenida a este conversatorio del día de hoy, que tiene que ver, lo hemos titulado Nuestra vida, nuestra tierra nos da vida. Y pues es un conversatorio que lo hemos querido enmarcar en la celebración del Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil, que se celebró el pasado 22 de junio. Y pues hoy queremos abordar un poco el tema del valor que tiene el suelo, que tiene la tierra en nuestro país, en nuestro diario vivir y sobre todo pues en el momento en el que nos encontramos. Ya se nos pudo volver a unir Enrique. Enrique, bienvenido. Les voy a dar un paso para que se puedan saludarnos. Kelly, te cedo la palabra y entonces iniciamos. Muchas gracias. Listo, gracias. Kelly, tienes micrófono apagado. Hola, ahora sí. Muy buenas noches para todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Una bienvenida muy cordial a nuestros invitados del día de hoy, José Antonio y Enrique, que muy amablemente aceptaron esta invitación. Definitivamente es un tema muy interesante para tocar el día de hoy, el Día del Suelo y la Tierra Fértil, que se celebró el 22 de junio pasado, como bien lo decía Eduardo. José Antonio y Enrique, bienvenidos. Muchas gracias, Kelly. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias Kelly, a ustedes. Gracias, Eduardo. Bueno, entonces, teniendo esta calidad de invitados el día de hoy, pues básicamente la intención de este espacio es poder dialogar, conversar acerca de la importancia que tiene la labor de los campesinos, la tierra, sus usos y el valor que tienen en la vida de los seres humanos, no solo de quienes viven y trabajan en el campo, sino pues obviamente todos los que nos beneficiamos de las bondades que nos da la tierra. Entonces, pues entremos en materia con nuestra charla y me gustaría abrir nuestra conversación con una pregunta para ambos invitados, y es: ¿cuál ha sido la experiencia que han tenido pues respecto justamente al tema que nos convoca hoy? No sé si José Antonio quiera comenzar. Bueno, Kelly, lo primero, de nuevo un agradecimiento por la invitación y pues un gusto conocer a Enrique y pues gracias a Eduardo sobre pues de quien he aprendido mucho en este tema. Yo diría que mi experiencia tiene dos aristas. La primera es una arista vital, o sea, de la vida. Creo que estos temas uno llega también un poco por la vida y está relacionado con que precisamente crecí en La Calera y, digamos, tuve la fortuna de tener como abuelos muy ligados al campo y también, digamos, un papá que está trabajando en temas de seguridad alimentaria, ese tipo de cosas de la familia y la experiencia vital, pero quiero decir con toda la sinceridad, o sea, que de todas maneras la experiencia vital siempre estuvo marcada por esa posición un poco del diálogo entre la ciudad y el campo.
¿sí? Entonces, como una persona que habitaba en La Calera, pero transcurría todo el tiempo entre Bogotá y La Calera y que estaba muy atraída al tema de ordenamiento territorial en ese diálogo. Ya más recientemente he tenido otro tipo de acercamiento al tema, y es que desde un trabajo que estábamos haciendo en el distrito, en Bogotá, con un instituto que, digamos, normalmente no está muy familiarizado con estos temas, que es el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Eh, digamos que empezamos a hacer un tipo de preguntas y acercarnos a instituciones como los museos, donde actualmente trabaja, por ejemplo, Eduardo, o a universidades que estaban desarrollando sus programas en contextos no tan comunes, ¿sí? Sino en pleno centro histórico de Bogotá. Y empezamos a acercarnos a actores en el territorio, a procesos, y oír cómo ellos veían este tema, familiarizarnos, apoyarlos. Y básicamente ahí, digamos que se creó una red que se llamaba la Red de Huertas del Centro, atravesando pues las localidades centrales, Mártires, Santa Fe, Candelaria, pero también permeada pues por otras experiencias de la región y de otras localidades. Y digamos que ahí ya he tenido otro tipo de experiencia que ya ha sido más ligada con la agricultura urbana, ¿sí? En la cual, pues la verdad me considero neófito, y todo lo que sé, pues se lo debo a personas como Eduardo, pero también a las personas que llevan muchos años trabajando en estos temas en el territorio. Gracias, José Antonio. Enrique, Bueno, ¿cuál muchas ha sido, gracias. Sí, escucho. cuál ha sido su experiencia respecto al tema que nos convoca en esta charla? Bien, me conecté como Enrique Salas, Granja, Inti Huasi. Inti es sol, Huasi es la casa, el refugio del sol. Resulta que eso ha sido siempre un sueño mío, de vivir la tierra desde muy cerca. Entonces, a pesar de que soy geólogo, no había tenido la oportunidad de tener mi propia tierra, mi propio cultivo, y siempre soñé con realizar ese tipo de actividades y aportarle con los conocimientos adquiridos a una sociedad. De tal manera que ya adentrado en los años, abandoné todo lo que es el oficio de geólogo, paleontólogo y geoquímico para trabajar mi propia tierra, mi alimentación, y proveer de otros servicios basados en los conocimientos que he adquirido en mis 40 años de experiencia laboral. Entonces, estamos aquí para transmitir justamente intercambiar con las personas conocimientos, intercambiar experiencias, conocer más de todos los procesos sociales, y demostrar con esta iniciativa de que es posible hacer tener un proyecto de vida sustentable desde el punto de vista ecológico, económico y social. Aló. Estás sin el audio, Kelly. Kelly, no nos escucha. Kelly, tienes micrófono apagado. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, Les decía que definitivamente en el momento en el que empecemos a reconocer justamente los beneficios, las bondades que nos puede proporcionar la tierra, allí es cuando comenzaremos a reconocer el valor que tiene, ¿no? Para nosotros como sociedad. En ese sentido, me gustaría preguntarles a ambos cuáles son esos elementos
esenciales que hacen indispensable tener o hacer un uso ético y respetuoso del suelo. No sé si quizás José Antonio quiera comenzar a respondernos. Sí, pues ya, no sé, pues me parece que ahí la palabra la debería tener un poco Enrique, pero voy a contestar un poco con dos tipos de respuestas. O sea, la primera es que el respeto por el uso ético del suelo, digamos, es un uso ético que tiene que ver con el respeto a otras formas de vida, ¿sí? En general, ¿sí? Porque si tú miras, no solamente es como para que la especie, sí, para que todos podamos sobrevivir en todos estos dilemas que tenemos hoy en día con la sostenibilidad, sino también con un encuentro con otras culturas, con otras formas de vivir, con otras formas de habitar, sí, y por supuesto, pues también el futuro de nosotros mismos. Entonces, yo creo que está en esas dos claves que creo que deben ser los mensajes para el uso ético del suelo y de la tierra fértil. Es, por un lado, si queremos sobrevivir en este territorio, ser sostenibles, porque lo que sucede es que el suelo es un recurso finito, ¿sí? No estamos en una sociedad de la abundancia como a veces la sociedad de consumo nos lo plantea, sino el suelo es un recurso finito y sobre todo el suelo en términos de tierra fértil tiene unos límites, ¿sí? Entonces, en la medida en que nosotros tengamos esa conciencia, podemos hacer un uso, digamos, que sea más respetuoso con esas otras formas de vida, pero al mismo tiempo sostenible para la colectividad. Entonces, yo creería que por ese lado estamos. Y quiero ser un poco enfático en esas otras formas de vida porque eh, digamos que por un lado hay otras especies de las cuales pues tenemos que ser respetuosos, pero también formas de habitar que, por ejemplo, están ligadas a mundos como el mundo que entendemos como el mundo rural, como el mundo campesino, pero también como en algunos casos como cuando nos encontramos con grupos étnicos, como, ¿sí? Como el uso que hacen de la tierra los grupos indígenas o los grupos afrodescendientes. Creo que en ese punto es muy importante también ese tipo de respeto, ¿sí? Porque, porque hay otras formas de habitar que merecen que nos encontremos y dialoguemos, ¿sí? Y no impongamos una sola verdad sobre el territorio y una sola forma de habitar, porque hay diversidad. Así es. Bien. Pues yo hago una propuesta, yo tengo una, no sé si me están escuchando. Sí, perfecto, le escuchamos claro. Sí, muy bien. Bueno, voy a suspender la cámara porque creo que, o sea, ya 3 veces se me ha caído la señal. Entonces quiero estar bien atento a los contenidos más que al Face. Listo. ¿Listo? Entonces Listo. voy a ver si así funcionan las cosas mejor. Vamos a intentarlo así. Sí, ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, Enrique. Sí, Bueno, lo perfecto. escuchamos perfecto. Sí, lo escuchamos perfectamente. Bueno, en sí lo que José Antonio en este momento relataba es lo importante, lo transcultural, la integración de nuestra sociedad en el reconocimiento de esas posibilidades que tiene nuestra tierra, ¿sí? No solamente de las posibilidades, sino de las imposibilidades. Entonces ese suelo es importantísimo recuperarlo, restaurarlo. Y justamente la tarea que está haciendo Intihuasi es una tarea de carácter demostrativo, experimental. ¿Qué queremos demostrar?
que es posible que un pequeño predio como el nuestro está en capacidad de producir para las familias que viven dentro de Intihuasi, así como de todos de aquellos colaboradores que vienen a este proyecto, se motivan, encuentran comida sana, y vamos creciendo en ese tema, de tal manera que enlazamos a muchas personas y que ven un proyecto de vida como replicable, ante todo para campesinos o para neocampesinos que vamos arraigando en este terruño de La Calera. Entonces, estamos, digamos, en sintonía con José Antonio, pues no nos conocemos aquí, a pesar de que estamos viviendo en experiencias en torno a La Calera, pero no nos hemos conocido aún. Estamos dejando nuestra huella digital aquí en La Calera, aportando con el desarrollo local, y eso es lo que nos interesa. O sea, la naturaleza, el suelo, todos los elementos componentes de nuestro entorno, de nuestra casa, de nuestra localidad, de nuestra región. Todos esos componentes hay que rescatarlos, hay que mostrar que ellos son una oportunidad de vida para nosotros y que la naturaleza nos da todo, solo que nosotros no nos hemos automatizado, nos hemos ido por el consumo vano, por el sistema de consumo, y resulta que en ese sistema de consumo nos amputaron el pensamiento, nos convirtieron en máquinas de producir, pero sin producir para nosotros, sino para quien más necesita el dinero, ¿sí? Entonces producimos es para los bancos y no para nosotros. Así es. Definitivamente, pues Colombia justamente ha sido un país con un contexto agrícola, o bueno, un contexto relacionado con la tierra bastante complejo. Ha habido un problema histórico de propiedad de la tierra, sumado a condiciones históricas complicadas para los campesinos, y eso ha sido como causa de cientos conflictos políticos, sociales, etcétera. Pregunto, ¿qué son las buenas prácticas agrícolas? De pronto Enrique nos puede colaborar con la respuesta a esa pregunta. ¿Qué son las buenas prácticas agrícolas? Y bueno, y en ese mismo contexto, ¿qué nos pueden comentar acerca de qué es la agroecología y la permacultura? ¿Cómo se han venido implementando en nuestro país, justamente teniendo en cuenta todo ese conflicto que ha generado el uso o el mal uso de la tierra? Bueno, trato de responder un tema que es bastante complejo. Sí. Buenas prácticas agrícolas también depende, ese es un concepto, depende de qué orientación del uso del pedón, de la parte. Parece que Enrique tiene inconvenientes con su señal. José Antonio, no sé si tú quieres seguir o respondernos esta pregunta mientras solucionamos el inconveniente técnico con Enrique. Bueno, ahí parece que volvió. Dejémoslo que retome. Ah, ok, sí, ya retornó. Gracias. Ya retornó. Sí, se está cayendo la señal. Tranquilo, esas cosas pasan al aire. Bueno, entonces, buenas prácticas agrícolas. Depende desde qué lado de la parte productiva estás. Si estamos hablando con el ICA, si estamos hablando con la agroindustria, entonces buenas prácticas agrícolas tienen en gran parte que ver con el manejo de residuos, el manejo de químicos, el manejo todo adecuado de determinados elementos que se utilizan
en el procesamiento de los suelos, en el tratamiento de los suelos, etcétera, etcétera. El otro lado del campo es la agroecología. Entonces, si nos vamos por buenas prácticas agrícolas en la agroecología, entonces ahí, o sea, yo no soy un experto en esto, pero estamos haciendo experticia en el tiempo que vamos conociendo la tierra. Entonces, buenas prácticas agrícolas tienen que ver con un cuidado del suelo, con el reconocimiento de cómo ese suelo debe ser vitalizado, más no fertilizado. Estos son temas totalmente diferentes cuando hablamos ya hacia la permacultura, de una cultura permanente, una agricultura permanente, en el reconocimiento de ese suelo con sus características, con su propio, con su propia ecología, con sus propias formas de vida, ¿sí? Y los suelos son diferentes en Fusagasugá, en La Calera, no sé, en cualquier valle de algún riachuelo, en una peniplanicie, en los páramos. Entonces, cada suelo tiene su propia huella digital, ¿sí? De tal manera que nosotros debemos reconocer cómo funciona él y no desesperarnos en darle fertilidad, que si le faltaron los micronutrientes, que el macronutrientes, que elementos raros, que necesita menos nitrógeno. Lo que buscamos es qué tan vital es ese suelo y cómo responde frente a la intervención que nosotros hacemos. Una intervención libre de pesticidas, de fungicidas, todos estos sidas. Y a partir de ese reconocimiento de ese suelo, saber cómo nosotros vamos haciendo crecer determinados productos, hortalizas, lechugas, frutas, etcétera. Entonces, ese es, digamos, lo que tiene que ver con en general, con buenas prácticas agrícolas en términos de permacultura, de agricultura permanente, de sistemas ecológicos sustentables. Muchísimas gracias, Enrique, por su intervención. Jennifer Paola, no sé si nos quieres colaborar con algunos comentarios que en este momento nos están llegando y preguntas. Podría añadir Claro algo que sí. antes de que, para que no perder el hilo ahí un segundito, y es que, Sí. o sea, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Enrique, y pues yo sí, o sea, menos que él soy un experto, pero creo que la cuestión ahí no es de ser experto, ¿sí? Es como, es precisamente, es otro tipo de conocimiento, es otro tipo de saber más práctico el que está en juego, y creo que hay una cosa importante de esos saberes, ¿sí? Y es que muchas veces los manuales de buenas prácticas, que pues, o sea, bienvenidos, o sea, nadie puede negar esas cosas, pero no son lo suficientemente fuertes, ¿sí? O comparables con lo que puede ser un saber comunitario, unos sistemas de conocimientos locales, ambientales, que pueden sostener mejor esas prácticas, la práctica en sí. Llámese agroecología, llámese permacultura, hay diferencias, algunas se consideran más holísticas, otras, sí, o sea, y hay otras tendencias, pero creo que lo importante es lo que dice Enrique, que viene más un poco de ese reconocimiento de la experiencia, ¿sí? Y yo le añadiría como eso, como que no tampoco, que tiene que ver un poco también como con relaciones sociales, culturales en el territorio, ¿sí? Que eso también le añade un componente adicional. Bueno. Sí, Tenemos sí, una justamente, José Antonio. Perfecto, ese es el complemento y lo que es muy importante, había que adicionar en lo que estaba diciendo yo anteriormente, es justamente
el estar investigando cómo nuestros ancestros hacían todas esas maravillas que hacían y que hoy con nuestro cerebro amputado nosotros pensamos que ya no, un suelo tiene que ser alimentado de otra manera con todos esos SIDAs, entonces si no, no va a producir nada, ¿sí? Y justamente ahí es donde tenemos que recurrir al conocimiento ancestral, al conocimiento de nuestros mismos padres. Nosotros como colombianos somos casi en un 90% de origen rural y justamente hemos perdido hoy con una urbanización de alrededor del 80% de nuestro país, hemos perdido esos vínculos y tenemos que rescatar de manera urgente todo el conocimiento, o sea, directamente de nuestros padres que ya estaban en la tierra o de nuestros abuelos o de los abuelos que todavía hoy están trabajando en la tierra. Así es, definitivamente es uno de los puntos que siempre hemos tocado en los live que hemos tenido justamente sobre el mismo tema de territorio. Y es ese conocimiento y ese reconocimiento de valor de los saberes ancestrales que desafortunadamente han quedado a un lado y nos ha cohibido de poder dignificar y valorar actualmente el trabajo y la labor del campo. Jennifer, ¿tenemos comentarios o preguntas en este momento? Sí, tenemos una pregunta, la hace Ada Chávez. Dice, es para Enrique. Cuando Enrique dice que producen todo, le causa curiosidad saber si también cuentan con animales para consumo. ¿Qué nos puedes decir de esto, Enrique? Bueno, los animalitos hacen parte fundamental de todo este proceso. Sin ellos, los microanimalitos y los macroanimalitos, o sea, tengo un vocabulario un poco sesgado porque la universidad le dañó el cerebro a uno. Bueno, entonces resulta que nosotros tenemos animalitos que nos producen los abonos, o sea que todos los estiércoles los utilizamos para nuestras composteras. Los microorganismos eficientes que están dentro de esos estiércoles. Están las levaduras, las micorrizas, o sea, todo aquello proviene de un conjunto y esto es de manejo integral. No los podemos concebir fuera de nuestro sistema ecológico. Ahora sí, nosotros en este momento pues estamos luchando mucho con el tema del consumo de proteína animal, porque digamos aquí se nos mueren los animalitos antes de que nosotros nos los comamos, o sea, las gallinas, los patos, los conejos. Entonces, vamos a ir evolucionando. Si somos una granja experimental y demostrativa, también debemos demostrar que la proteína es parte, o sea, es necesario producir proteína para el consumo humano. En este momento todavía no lo logramos, pero lo podríamos hacer, pero no lo logramos, digamos, simplemente por dificultad de ver nuestros gallinas que todas tienen nombre, todas tienen apellido, entonces ese es el tema difícil todavía. José Antonio. Bueno, tenemos otra. ¿Tenemos otra pregunta, Jennifer? Tenemos un comentario. Este lo hace Mauricio Quintero Jerez. Dice, pienso que los recursos del suelo son infinitos. Incluso en mi profesión, desafortunadamente la explotamos mucho. Y dice también, para construcción de diferentes edificaciones y otras de infraestructura. Muchísimas gracias a Lewis Mauricio, a Ada, a Daniel Dorado, a Iván Peñaranda, que en este momento se encuentran conectados y hacen parte de nuestros fieles participantes de estas charlas. Y
Bueno, tengo una pregunta para ¿Qué- ustedes. qué- que es una una inquietud cosa, como una cosa, personal más una sentido. cosa frente a ese comentario, que para interrumpirte de nuevo. Mira, es que lo que Ajá. dice Lewis Mauricio a mí me resuena, porque yo precisamente hace un rato había dicho que teníamos que ser éticos en pensar que no, los recursos no eran infinitos, ¿sí? De hecho, uno de los grandes libros de la sostenibilidad ambiental se llama así, como límites del crecimiento, o sea, y lo que dicen, o sea, está dedicado, por ejemplo, a mostrar cómo, por ejemplo, los recursos de carbón se van a acabar, ¿sí? No hay cosas que no son renovables. Puede que los del suelo, sí, o sea, yo creo que hay dos ideas ahí que deben quedar en el aire. Una es la incertidumbre, ¿sí? O sea, que de ciertamente en la medida en que a veces los seres humanos aprendamos a vivir en un poco más en la incertidumbre, ¿sí? No con y a lidiar con ella de otras maneras, creo que sin tanto miedo, sin tanta cosa como de riesgo, ¿no? Podemos de pronto tener un mundo con menos nivel como de expansión hacia ese tipo de cosas. Pero la segunda es que fue una cosa que me enseñó de hecho alguien en una granja, y era que había otro concepto de abundancia, ¿sí? Había otros conceptos de abundancia muy distintos, eh, eh, que porque ella sentía que en su granja, un poco como lo decía Enrique, para ella todo, o sea, el suelo le daba de todo. Y yo creo que es un poco en el sentido en que Luis Mauricio está enmarcándolo también, y es un poco decir, hay mucho más de abundancia en un solo pedazo de tierra que tú puedas experimentar, usar, gozar, vivir conscientemente, que en unas hectáreas donde se despilfarra o se desperdicia o se afecta mucho. Es un poco también una enseñanza que de pronto podría ser claro en los temas de incertidumbre, y es que digamos que hay un afán por controlarlo todo, ¿sí? Y ese afán por controlarlo todo va un poco ligado a los afanes por controlar los recursos, ¿sí? Y en la medida en que no tengamos tanto ese afán de control de los otros, del valor, creo que podemos vivir como más tranquilos, ¿sí? Así es. Muchísimas gracias, José Antonio. No sé si Eduardo quiere comentarnos algo acerca del comentario de Lewis Mauricio, del tema que estamos tratando. Bueno, yo pienso que la conversación se nos está tornando bastante interesante porque estamos tocando temas que son claves y es que justamente uno de los aspectos que mucha gente desconoce es el hecho de que el suelo es uno de los recursos más limitados que tenemos, ¿no? Y pensemos que el suelo es una capa muy fina, muy fina, que cubre algunas partes de nuestro planeta, no lo encontramos en todas partes. Dentro de los privilegios que tiene nuestro país es que es un país que también es muy rico en suelos. Hay muchos tipos de suelos, de hecho, y Colombia tiene también, Colombia podemos decir que es diversa en fauna, diversa en flora, y también podemos decir que somos diversos en tipos de suelos, en comparación de otros países que tienen pobreza de suelos. Y ya pues estamos viendo la importancia que tiene el suelo, porque es el que nos abastece de alimentos, nos abastece de una serie de recursos, de disponibilidad de agua, y no lo vemos así. De pronto en los discursos todavía nos falta incentivar un poco más esa conciencia del valor del suelo. Hablamos mucho de la importancia del agua, sí, muy importante el agua como vital que es, la biodiversidad muy importante como es, pero todavía no le estamos dando ese valor al suelo, a esa delgada capa de piel que tiene nuestro planeta y que está amenazada. Además de que es bien escaso, lo estamos agotando, lo estamos sobreexplotando con el uso de químicos indiscriminadamente. Enrique lo mencionaba hace un momento, la expansión urbana, le estamos dando otros usos al suelo. Así es. No le estamos dando ese valor que merece. Y bueno, me parece interesante porque la conversación está apuntándole a eso, a que nuestros oyentes puedan llevarse esa reflexión.
Así es, y me alegra que hayas tocado el tema del suelo precisamente porque va de la mano de la siguiente pregunta, y es, ¿existe una diferencia entre suelo y tierra fértil? ¿Quién me quiere responder? Enrique, José Antonio, Eduardo. A ver. Tierra fértil y suelo. Sí. Teniendo en cuenta además que toda esta charla se da en el marco del Día Internacional o el Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil, pero sé que muchísimas de las personas que están conectadas pueden llegar a tener esa misma inquietud y es si realmente hay una diferencia entre uno y otro concepto. Bueno, puedo iniciar. Sí, claro, gracias. Siempre buscando el compromiso de las demás personas participantes en la charla. Bueno, el suelo es un ente viviente, ¿sí? Y está compuesto por prácticamente la parte de la cual vivimos, de la cual donde se siembra y se obtiene alimentos, es totalmente vivo. Y es como cualquier organismo, como una persona, ¿sí? Y esa persona, si se acostumbra a los químicos, va perdiendo su propia forma de vida, va convirtiéndose en algo que poco a poco va muriendo. Entonces, yo diría que suelo es un concepto de una parte ecológica, es decir, es una casta con muchos componentes y que están dispuestos entre ellos de manera funcional. Una tierra fértil, en términos tradicionales, sería una tierra que tiene una capacidad sobresaliente para producir esos alimentos, para producir esos vegetales. Resulta que con el tiempo hemos acostumbrado a ese ser suelo a ser infértil, ¿sí? De tal manera que con el tiempo hay muchas superficies de nuestra tierra con suelos ya no fértiles, sino acostumbrados al uso de todos los fertilizantes, de los agroquímicos. Entonces vamos perdiendo lo que es la tierra fértil. Y entonces tenemos que rescatar formas de trabajar con tierras fértiles, con suelos que requieren de restauración. O sea, hoy una población creciente a nivel mundial requiere de un esquema diferente de uso de esa tierra fértil o de restauración. Yo pensaría que principalmente es de restaurar una actividad restaurativa de esos suelos, porque resulta que la revolución verde, aquella que se planteaba hace 50 años, que planteaba mantener las bocas de tantos miles de millones de personas sobre la superficie terrestre, entonces iba a ser solamente a través de Monsanto, de Bayer o de todos los agroquímicos, uso de agroquímicos, porque no, era imposible. Entonces, hoy los suelos requieren de una restauración, requieren de unas prácticas que nos lleven a la refertilización, a la vitalización de nuestros suelos. Una pregunta para José Antonio. José Antonio, ¿tú consideras que se puede hacer agricultura en la ciudad? Sí, claro. Pues déjame, de pronto lo conecto con la pregunta anterior porque creo que Claro está que muy sí. de la mano. Una primera mirada, digamos que diría que la tierra fértil depende, o sea, lo que nosotros podamos entender por tierra fértil depende de un poco de la potencialidad que uno le da en el uso, ¿sí?
de unos conocimientos que catalogan o clasifican cierta tierra de cierta manera por su riqueza, por la diversidad que contiene, para un uso determinado, ¿sí? Que puede ser, digamos, en medida calidad de nutrientes, en términos de, por ejemplo, de hacer agricultura, ¿sí me entiendes? De cierta manera. No todos los suelos, digamos, tienen ese tipo de riqueza, ese tipo de potencialidad que están, y por eso, digamos, por eso hay una competencia por las tierras fértiles, también la hay, ¿sí? Dentro de la agricultura hay una competencia por esas tierras. Lo que pasa es que también tenemos un problema, y es que a veces ni siquiera llegan otros tipos de usos del suelo, ¿sí? Con otro tipo de valoraciones y otro tipo de valoración de la potencialidad, como puede ser, por ejemplo, el uso urbano, ¿sí? Que llega a imponerse sobre esa potencialidad que le daba la tierra fértil, ¿sí? Entonces, digamos, uno de los problemas que tenemos en el país es que, por un lado, las disputas por la tierra fértil han desplazado a mucha gente, ¿sí? Eso es claro, por las tierras fértiles. Pero la otra gran cara de la moneda es lo que hablaban ahorita Eduardo y Enrique, y es también vemos que estamos perdiendo unas tierras fértiles por otros usos que llegan, que ni siquiera tienen que ver con la finalidad agrícola. Entonces, yo iba a decir una cosa que en principio uno podría decir que a veces el uso del suelo parece ser muy abstracto, ¿sí? Para estas cosas, como que están en términos de valor del suelo, pero realmente cuando uno mira la historia, hay unas lecciones ahí que se aprendieron frente a la acción colectiva. Por ejemplo, yo les decía que a mí me interesaba mucho el ordenamiento territorial, y aunque obviamente es algo que está muy mediado por el conocimiento experto de los planeadores, eso surgió en parte por excesos de uso de recursos y tierras en muchas partes del mundo, ¿sí? Y como preguntas a la acción colectiva, a las posibilidades de acción colectiva, ¿sí? Entonces, digamos que ahí surge también la pregunta que a veces el gobierno del uso de los suelos, porque además hay una cosa muy bonita, qué pena que me devuelva un poco ahí en popularidad, pero lo que dice Enrique es totalmente cierto. Ahorita estamos entrando en una nueva etapa, incluso de restauración de suelos, que todavía es muy incipiente, digamos. O sea, digamos, creo que son nuevas aspiraciones que están surgiendo, pero hay que reconocer que las dinámicas que están afectando a los suelos siguen siendo predominantes y mayoritarias. Y incluso hay unas visiones que son muy bonitas, como por ejemplo la de cosechar suelos, ¿sí? Que también muestra que también hay posibilidades de restaurar suelos. Lo que pasa es que la restauración a veces nos puede llevar generaciones, ¿sí? Y eso o sea, los daños no somos conscientes de las afectaciones que hay. Pero para llegar a tu pregunta, digamos que en ese tipo de fronteras entre la ciudad y la agricultura urbana, que está también mediada un poco por el tema del uso del suelo, porque también, o sea, para que haya agricultura urbana, también tiene que hacerse la misma consideración del suelo, ¿sí? Tiene que haber suelo fértil, aunque obviamente hay gente que tiene un poco de razón, que dice que la agricultura urbana comienza por hacer tu propia huerta casera, tus materas de aromáticas, y yo creo que puede comenzar por ahí, y nadie cierra las posibilidades, pero claramente también pasa por un tema de uso del suelo. Y yo lo único que quisiera decir con ese tema de la agricultura urbana es que yo me hice esa misma pregunta hace unos meses, y se la he hecho a varias personas, y lo que me sorprende dentro de mi autocrítica es que siempre se hace como una pregunta casi que hipotética, ¿sí? Como, ¿es posible hacer esa cosa en la ciudad? Y resulta que no solamente es posible, sino que ya está, ¿sí me entiende? Ya se hace agricultura urbana. Y no solamente se hace, sino es algo reciente, sino que son prácticas que de hecho llevan mucho tiempo,
¿sí? En un ir y venir de las fronteras entre lo rural y lo urbano, que son más porosos de lo que el perímetro de la ciudad demarca, ¿sí? Y que están marcadas por migraciones, por formas de habitar. Claro, como hace un rato decía Enrique, también uno tiene que pensar qué entiende por agricultura, ¿sí? O sea, hay una agricultura mediada por los estándares del ICA, no sé, ¿sí entienden? O sea, y claramente, pues no estamos hablando del mismo tipo de agricultura que se da de formas periurbanas, que se da en el centro de la ciudad, ¿sí? Hay formas de hacer agricultura, no todas son iguales, pero yo creo que hoy en día ya es posible, ya es una realidad, y viene siendo desde hace un tiempo y en formas que son incluso muy, pues digamos, que uno podría decir que son igual de sostenibles o igual de conscientes que las que se dan en el medio que consideramos rural. ¿Mm? Y en ese mismo sentido, para enlazar la siguiente inquietud que tengo es, ¿cuál es el impacto de la agricultura en la ciudad? De esas prácticas de agricultura en la ciudad. No sé si tienes alguna experiencia que nos quieras compartir Bueno, al respecto. voy a empezar por la siguiente experiencia. Nadie sabe el impacto, ¿sí? Y cómo, de hecho, una de las cosas que de pronto me corregirá Eduardo, es que hay varios mapeos, o sea, hay varios estudios, hay muchas cosas, pero realmente cada vez que se intenta como hacer alguna política pública, pues afortunadamente la ciudad ya viene construyendo esas políticas públicas, pero todavía como que se empiezan a decir, pero ¿cuántas hay? ¿Pero cuál es el impacto? ¿Pero cuántas hay? Y, y hay una cosa que también es muy interesante y es que por supuesto, el impacto generalmente trata de medirse en términos de seguridad alimentaria, ¿sí? O sea, trata de canalizarse hacia allá, ¿sí? O de otras formas de resiliencia, bueno, no sé, de generar, por ejemplo, suelos verdes en medio del concreto, cosas así. Pero lo que yo sí podría decir es que más allá o sea, el impacto no puede medirse en una sola dimensión, ¿sí? Creo que una de las cosas bonitas de que nosotros nos hemos encontrado en las huertas del centro, yo podría decir que el tema de la seguridad alimentaria todavía no está tan posicionado en ese tipo de huertas. Tú no vas a lograr darle, o sea, lo que era nuestro anhelo ideal, de que era poder alimentar a muchos sectores de la población de una forma, digamos, integral, ¿sí? Con alimentos, digamos, orgánicos, producir otro tipo de alimentación consciente, pues es un anhelo y hay que seguirlo cultivando, ¿sí? Pero lo que nos dimos cuenta en las caracterizaciones, en el territorio, un poco a la misma manera como se hace en la permacultura, la agroecología en el territorio, era que había otras funciones muy importantes en la agricultura urbana o en las huertas urbanas. Y, por ejemplo, te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con educación de población diferencial, ¿sí? Por ejemplo, los adultos mayores, lo que habían encontrado en las huertas era una cosa maravillosa de encuentro comunitario, de los tiempos de la comunidad, del cuidado colectivo, huertas en las que se hacían terapias para niños en discapacidad, ¿sí? O otras personas en discapacidad, no solamente niños, pero pues, yo he conocido las de niños, para temas, por ejemplo, de habitabilidad de calle, incluso para educación, ¿sí me entiendes? O sea, como que la finalidad de esos espacios urbanos, pero por supuesto también hay que decirlo, o sea, también hay unos casos maravillosos en San Cristóbal, en Rafael Uribe, bueno, hay varios en que se ha logrado pues dar alimento a varias comunidades, o sea, las comunidades logran producir buena parte de su canasta alimentaria y eso pues muestra también las posibilidades. Lo que yo no quiero negar esa posibilidad, digamos, no, está y en algunos espacios se da más que otros. Lo que yo quiero decir es que cuando tú me haces la pregunta por el impacto,
Creo que el impacto es más multidimensional que solo la alimentación o solo el tema sostenible, ¿sí? De sostenibilidad del suelo verde, digamos. Y creo que se tiene que seguir cultivando de esa forma. El valor comunitario que tienen estos espacios ya es un impacto impresionante, ¿sí? Qué Bueno, interesante. tenemos más preguntas. Cuéntanos, Jennifer, si tenemos varios comentarios y preguntas. Sí. Iván Peñaranda nos dice que es interesante. Uno no creería que en la ciudad estas prácticas, serían imposibles. Y Ada Chávez dice que está totalmente de acuerdo con esto. Iván también comenta después, esto conecta mucho con la cosmovisión que nos invitan nuestros hermanos mayores en programas anteriores en represar en nuestro hogar común, la Pachamama. Sí. Hay una bueno. cosa que vale la pena aclarar y es que de todas maneras la ciudad, o sea, digamos, así como lo decíamos con los suelos, o sea, los territorios te imponen unos retos y unas posibilidades, ¿sí? Y aquí pues hay unos manejos de los suelos que implican unos retos, de las lluvias, de las aguas, ¿sí? Hay que escoger bien los lugares, hay tienes que leer, hay otro tipo de plagas, o sea, no es que todo sea, no hay que romantizar tampoco nada, ¿sí? Porque, digamos, hacer agricultura de todas maneras requiere un esfuerzo, ¿sí? Y requiere unos recursos y requiere unas cosas, y por supuesto en el ámbito urbano también impone ciertas condiciones y ciertos retos. Tenía una pregunta, parece ser que Enrique tiene problemas técnicos nuevamente. Mientras Enrique se logra conectar nuevamente, hay una pregunta que me gustaría hacerte, José Antonio, para seguir con esta misma temática que has estado tratando, y es, ¿qué estrategias o iniciativas crees tú que debemos implementar para poder dignificar la labor de los campesinos e incentivar el respeto por la tierra? Justamente en el contexto de lo que estás hablando acerca de todos esos ejercicios colectivos que de alguna manera pues representan evidentemente una transformación social del entorno y de la vida de las personas, por supuesto. Pues ahí volvió Enrique y le daría la palabra, pero antes diría que lo único que yo sí cultivo en esto es que a mí a veces me resulta muy difícil hablar de los campesinos, o los y las campesinas, por decirlo así de alguna manera, pero como si fuera un solo cuerpo monolítico y una sola forma de vida unificada, ¿sí? Uh-huh. Creo que esa es la primera parte y entre todo, o sea, creo que la práctica más importante cuando uno va a hablar así como de unos grupos humanos es hablar con ellos, ¿sí? Es en el momento en que tú quieras dignificar a alguien, óyelos, ¿sí? Pasa por oye las demandas. Obviamente, pues hay otro tipo de acciones que uno puede tomar de acabar con los estereotipos, cosas de estilo, pero uno sí pensaría que lo principal sería como también a nivel material, ¿no? Como a nivel material en el sentido no de bienes, sino como del materialismo del medio ambiente. Y, por ejemplo, el tema que tú hablabas hace un rato, que es ser conscientes de lo que está pasando con la tierra, ¿sí? Así es. O sea, hablar de un campesino sin hablar de la tierra es muy difícil, ¿sí? Entonces, y eso pasa por temas que yo sí creo que la dignidad también pasa por darle las posibilidades a las personas, no solamente por ver cómo se representan. Ahora, aunque yo no lo creo que sea una cosa monolítica, sí, sí creo que nos falta un poco, como decía Enrique, como esas cosas que la vida nos ha neutralizado, nos ha guiado con ciertos prejuicios, pues digamos que parte del reconocimiento también implica ver esas prácticas culturales que caracterizan a un grupo
a un grupo social determinado que se autoidentifica como campesino, como neocampesino, ¿sí? Y entender esas prácticas y respetarlas. Eso es un poco también lo que yo diría. Ya volvió Enrique. Sí, sí. Hola. He escuchado los planteamientos, pero, o sea, yo no, Okay. ustedes tal vez no me escucharon, pero las tres últimas preguntas giran en torno a una idea que en este momento se me va, o sea, cada vez para mí es más clara. Todo esto tiene que ver con un escenario cambiante hoy en nuestra sociedad, en nuestra forma de proyectarnos, de seguir adelante, ¿sí? Y lo que estamos haciendo los neocampesinos o los campesinos que están laborando la tierra de otra manera, siendo más conscientes, es una forma de resistencia. Y en eso es donde se centran las tres últimas preguntas. Es una forma de resistencia, es una forma de protesta contra el sistema que se ha implementado de inconsciencia, de baja solidaridad, de bajo respeto, de irresponsabilidad con el hermano, la hermana, con nuestro entorno social. Entonces, esto tiene que ver con la capacidad individual de mostrar cada vez más autonomía, ¿sí? Si planteémonos este escenario, hay un escenario apocalíptico en esas películas de science fiction que dicen una cantidad de homínidos o personas animalizadas, o sea, no animalizadas, sino algo embrutecidas y con miles de enfermedades y totalmente deshumanizados. Y resulta que la pelea es por los alimentos, por la seguridad alimentaria, por la soberanía alimentaria. Entonces, en la medida que nosotros caminamos este camino, somos más autónomos y creo que se nos vería como subversivos o algo así. Hay que fomentar este tipo de autonomía, esta resistencia. Es necesario saber, conocer cómo las plantas crecen. Ahí se conoce física, química, biología, matemáticas. La escuela se hace en casa, se hace con las huertas caseras, se hace con la huerta en el campo, se hace. Entonces, lo que está ocurriendo con estas nuevas formas de producir es autonomía, resistencia, y es una nueva forma de unir a las personas en torno a formas de vida diferentes que van más cercanos a lo humano y cercanos a la naturaleza. Entonces, así resumiría yo ese nuevo escenario y lo peligroso que somos, pues. Entonces, imagínense una Bogotá con sus parques, con jardines de lechugas, jardines de hortalizas, con paredes llenas de cultivos verticales, con azoteas, con invernaderos, y que la gente empiece a producir. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué escenario sería ese? Se acaban los supermercados, que se llaman estos de vegetales, los intermediarios, los frugers, ¿sí? Entonces, yo creo que seamos positivos y esto ya en otras películas de science fiction ya van caminando hacia lo que queremos. Así es, Enrique nos deja una gran enseñanza con esa reflexión que acaba de hacer, sobre todo porque desafortunadamente por darle cabida a todo ese extremo consumismo, terminamos dejando de lado la dimensión espiritual, incluso que tiene la tierra desde nuestros ancestros y que sigue teniéndolo, pero que desafortunadamente lo dejamos a un lado.
Jennifer, tenemos preguntas. Sí, John Guzmán nos dice, buenas noches, hablamos de acupuntura urbana como una estrategia de recuperación ambiental. ¿Qué entiende la ciudad como un organismo vivo? ¿Qué tan importante es replantear el diseño urbano desde esta perspectiva? ¿Qué podemos contestar ahí? José Antonio, no sé si nos quiere colaborar con esa pregunta que tiene Juan Carlos, Sí, teniendo en cuenta el enfoque que le dan. pues la ciudad desde hace mucho tiempo hay ciertas corrientes que la ven como un organismo, ¿sí? Se habla mucho del metabolismo urbano, no es o sea, son conceptos que han tomado más fuerza, pero no, digamos, no son tan recientes como se cree. Lo que la acupuntura urbana surge como una reacción a ciertos proyectos grandes de intervención urbana, ¿sí? Los famosos megaproyectos, muy cargados sobre todo de cemento, ¿no? Muy ligados a ciertos intereses y a ciertas nociones del progreso y del desarrollo. Entonces, creo que la acupuntura urbana apunta a dar posibilidades de intervención en el territorio, ¿sí? De intervención en la ciudad específicamente, que digamos dicen o sea, como que nos dan optimismo en el sentido de decir que podemos mejorar el territorio de una forma integral, un poco más desde abajo si se quiere, con pequeños gestos, con pequeñas acciones que vayan tejiendo las cosas de una forma más incremental, de una forma más gradual, participativa, aunque no toda la acupuntura urbana es participativa, y eso a veces la hace un poco fracasar. O sea, hemos visto muchísimos casos de acupuntura urbana que no es sostenible, o sea, que no dura, porque cuando no se hace a nivel de proceso social, en la medida en que es algo apropiado, propuesto por las comunidades, corre un gran riesgo de diluirse en el tiempo. De todas maneras, yo sí creo que ofrece una mirada distinta a esa concepción de los grandes proyectos de transformación urbana que apuntaban a transformarlo todo, y en ese sentido es válido. Entre más esté ligado a temas como los que estamos hablando acá, ¿sí? Como una noción de la ciudad también bien vista alrededor de, por ejemplo, en el caso de Bogotá, de su estructura ecológica principal, de sus recursos hídricos, como hablaba alguien, en la medida en que esté mejor articulada con eso, es mejor. Pero tengo que ser claro que no toda la acupuntura urbana es igual, es respetuosa o tiene en cuenta el medio ambiente de la misma forma, ¿no? John Carlos Guzmán nos dice también que tiene otra pregunta, que hablando de tierras fértiles, pero a veces olvidamos que esto está asociado a los cuerpos de agua. ¿Esto se piensa realmente en términos de esa planificación de la que José Antonio se refiere? Pues creo que la idea ahí sí es clara. No sé qué dices tú, Enrique. José Antonio, yo creo que la pregunta iba dirigida a ti, pero no encontré el punto donde se juntan los cuerpos de agua. Yo sé que tiene una relación, pero con el suelo, y no comprendí muy bien la pregunta, pero no sé si la entendiste tú. Si quieres yo puedo meter ahí la cucharada, si me lo permiten. Claro, Por supuesto. Es que es clave esta pregunta porque es justamente tener en cuenta esos elementos que siempre, sobre todo en la planificación moderna, se obvían, no se tienen en cuenta el tema de suelos que nos convoca hoy, pero también el tema del agua, ¿no? Y en el caso particular nuestro en Colombia, nosotros somos un territorio de agua. Y eso es una conjugación bien interesante porque es un país que es rico en suelos,
pero también rico en agua. Y de hecho, viéndolo desde la ancestralidad, muchas de las culturas que aquí han poblado el territorio se han construido y han planificado el territorio teniendo en cuenta esas dos características, ¿no? La tierra y el agua. Y yo creo que esta es una invitación a que volvamos a pensar las planificaciones, el ordenamiento del territorio, teniendo en cuenta el agua y la tierra y no pasando por encima de ellas, porque eso en cierta medida puede ayudarnos a conseguir esa sostenibilidad a la que le queremos apuntar, a evitar tantos problemas que de pronto tenemos hoy en día, problemas ambientales, problemas de igualdad en el acceso a los recursos, estos problemas que estamos discutiendo hoy, temas de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria, yo creo que los podemos atender mejor si somos un poco más conscientes de la necesidad de planificar en un territorio que es territorio rico en suelos, territorio rico en agua. Así es. Desafortunadamente, el tiempo se nos acaba. Sé que quedaron algunas preguntas y algunos comentarios por leer. Desafortunadamente hasta aquí nos llega el tiempo, pero nos pueden hacer estas mismas preguntas por interno o se pueden quedar aquí y nosotros se las compartimos a nuestros invitados para que se las respondan por interno. Muchísimas gracias, Jennifer, por tu presencia y por ayudarnos a leer y a compartir las inquietudes de de las personas que se encuentran conectadas en este momento. De verdad quiero dar un agradecimiento muy especial a Enrique y a José Antonio por haber sacado este tiempo para compartirnos sus experiencias acerca de este tema del que mucho se habla, pero desafortunadamente en términos cotidianos muy poco se practica, y es justamente ese, el cuidado y el respeto por el suelo y la tierra. Muchísimas gracias por compartirnos todo su conocimiento y a Eduardo también por acompañarnos. Creo que somos muy afortunados de tenerte en nuestro equipo de trabajo con todos esos conocimientos que tienes. No sé si para cerrar, José Antonio y Enrique quieran decirnos algo más, cerrar y despedirse de todas las personas que están conectadas en este momento. Sí. Bueno, si no habla José Antonio, bueno, de una vez, yo agradezco mucho al grupo habernos invitado como Granja Agroecológica Indiguaz y La Calera a compartir esta experiencia, a intentar dar una explicación de lo que estamos haciendo, cuál es nuestro oficio, y estamos dispuestos a participar en los procesos sociales que se vayan construyendo. Agradezco a los participantes, a las personas que organizaron. Muy chévere, así que para una próxima aquí estamos con todas. Claro que sí. Muchísimas gracias, Enrique, a usted por aceptar nuestra invitación. José Antonio. Bueno, pues muchas gracias a Eduardo por la invitación, a Kelly y a Jennifer por toda la mediación y por supuesto Enrique por compartir la palabra y esa sabiduría práctica que tienes de tu decisión de vida. Yo, digamos que ratifico que, digamos, no soy un experto en estos temas, pero sí creo que comparto una cosa, y es que creo que debemos cultivar estos conocimientos, conversarlos, ampliarlos en redes, ¿sí? En los diálogos con nuestras familias, en los colegios. Es muy importante porque de cierta manera, y retomando una de las preguntas que estaba por ahí, esto es un legado para las próximas generaciones. O sea, esto no es... O sea, aquí hay unas deudas ambientales que estamos transfiriendo y que está en nuestras manos, por lo menos, hacer algo para que no sean tan grandes y los daños no sean irreversibles, porque pueden haber daños sin caer en fatalismos, pero puede haber daños que puedan ser irreversibles y nos lleven a incertidumbres mucho más
negativas de las que quisiéramos vivir. Entonces, pues agradezco la oportunidad y pues creo que los retos son inmensos, hay distintas aristas, hay cosas parecidas como cultivar el agua, los suelos, no son preguntas que se puedan separar, todos estos temas pasan por la integralidad y bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y seguimos conversando. Así es, muchísimas gracias José Antonio también por participar y compartirnos todas esas experiencias tan interesantes. Bueno, cedo la palabra a Eduardo para cerrar de manera muy desafortunada este espacio que cada vez se torna más interesante. Bueno, y más corto. Gracias. Gracias, Paola. Kelly, José Antonio, muchísimas gracias por la invitación. Pues a nombre nuevamente de los museos de la Universidad Militar Nueva Granada, pues les agradecemos por habernos acompañado esta noche, compartir más en este espacio, que vuelvo les recuerdo, hace parte de la franja de museos y territorio de nuestro campus Ecomuseo. Vamos a seguir teniendo diferentes franjas a lo largo del mes correspondientes a nuestras diferentes colecciones. Como les decía, iniciando mes siempre vamos a tener nuestra franja de territorio y museos. Y pues nada, muchísimas gracias, desearles una muy feliz noche y que nos llevemos estas reflexiones para compartirlas con otros y poner en práctica también. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Bueno, y muchísimas buenas gracias noches, a todas las hasta personas luego. que se conectaron. Feliz noche. Chao.